estudio realmente sirve o no sirve para eso. ¿Está bien? Entonces, hoy básicamente es ver lo normal, entender un poquito cuáles son los criterios, tanto anatómicos como técnicos, y qué es lo importante que siempre nosotros podamos observar en los diferentes métodos, ¿está? Como estamos iniciando la unidad de tórax, entonces básicamente va a ser tórax, ¿sí? Después, así cuando vayamos pasando las unidades, entonces nosotros vamos a ir viendo realmente eh, por región, ¿verdad? De acuerdo a la unidad que damos, vamos a ir viendo qué es lo normal, ¿verdad? Y cómo se ven las diferentes patologías. ¿Está? ¿Tuvieron tiempito de ver un poquito lo que es el programa, el cronograma? Profe, yo tengo una Sí, consulta sí, decime. sobre eso. Yo estuve leyendo no sé si fue el reglamento o algo así, Sí, pero leí una parte donde dice para las prácticas, perdón, para las pruebas sí, parciales. sí. Eh, Será entonces así. Nosotros rendimos el primer examen parcial y en el segundo examen parcial también entraría de vuelta lo que es lo que rendimos en el primer parcial. ¿Es No, así? no, no, no. Nosotros tenemos más o menos, o sea, que vamos a estar realmente, ¿verdad? Compartiendo sábados, son más o menos 16 en total, pero las prácticas son 11 más o menos, ¿verdad? 16 ya son porque los parciales son los sábados, ¿sí? Con los instructores. Entonces, más o menos entre los dos feriados que nos tocan en el medio del semestre y los dos parciales más un recuperatorio, entonces son 16 sábados más o menos que vamos a compartir, pero 11 prácticas, ¿verdad? Nosotros más o menos a la mitad de eso vamos a estar dando de esas prácticas en sí, ¿verdad? Como para que sea equitativo, van a estar dando el parcial. El parcial solamente entra, por ejemplo, en el caso del primero, desde la primera clase hasta donde lleguemos antes de ese primer parcial, ¿sí? De esa fecha. El segundo parcial entra lo que damos después, lo que no entró en el primer parcial, hasta lo que dimos otra vez en esa fecha, porque hay veces que todavía por ABC no pudimos de repente dar la totalidad de las prácticas. Bueno, entra hasta donde dimos y después, posteriormente, ¿verdad? Para el recuperatorio, las personas que tengan que hacer un recuperatorio, ya sea porque les falta uno de los dos parciales, ¿verdad? O por asistencia, por ejemplo, entonces ese sí rinde un global, ¿sí? El recuperatorio es global, no importa si vos perdiste solamente el primer parcial, por ejemplo. Vos vas a rendir un global, ¿está? No vas a recuperar solo lo que perdiste. ¿Se entiende? Entiendo, profe. Te Sí, quiero sería... leer más, te quiero leer nomás lo que decía en el reglamento. Sí, léeme sin Eh, problema. En cualquier caso, se incluirá en la prueba parcial todo lo desarrollado desde el parcial precedente o desde el inicio del año en caso del primer parcial hasta el tema desarrollado en la última clase previa al parcial. Por eso nomás mi duda, profe. Sí, lo que pasa es que un poquito por la interpretación nomás va, pero, o sea, que tenés que leer todo. ¿Vos en qué parte estás? Voy a mirar un poquito el programa, porque viste que habla un poquito justamente de lo que son los parciales y habla también de lo que es el recuperatorio de asistencia, ¿verdad? Y por ahí un poquito se mezcla, pero así como te estoy diciendo, ¿sí? Los parciales, no, los parciales normales, ¿verdad? O sea, el primer y el segundo parcial no entra todo lo del año, entra lo que se dio en el caso del primero, desde el primer día de clase hasta la clase anterior a ese examen. Y para el segundo parcial ya no entra lo que entró en el primer parcial, entra la primera clase posterior al primer parcial hasta lo que diste antes de la fecha de ese examen segundo parcial. Ahora, ahí lo que realmente quiere decir es, si hay recuperatorio, porque suele haber mucha confusión con eso ahora. En el caso de que haya un recuperatorio, por ejemplo, alguien perdió solo el primer parcial, la gente piensa de que vaya a recuperar solo el primer parcial, pero no es así. En el caso del recuperatorio ya es básicamente un global, sería como un examen final, ¿sí? Así mismo como el examen final vas a rendir todo, en tu examen recuperatorio rendís todo, ¿sí? Más allá de que vos hayas faltado solo al primero o
al segundo, ¿verdad? Entonces rendís todo. ¿Está? Vamos a revisar bien después con los doctores ese tema que me decía que se da un poquito a confusión, pero es así como te estoy diciendo, ¿sí? No te preocupes por eso. Dale, profe, gracias. Lo que pasa es que entra en esa parte, en el apartado de pruebas parciales, número, fechas, modalidad, ponderación. Y Sí, después recién habla la parte de los recuperatorios. sí, vamos a fijarnos un poquito para que no haya, pero ya les aclaro ahora, ¿sí? Que no se preocupen, porque el segundo parcial es solamente parcial, justamente como dice, todavía no va a ser un global, ¿sí? Ahora, cuando se vayan a su recuperatorio, sí, ya no pretendan recuperar solo lo que perdieron. ¿Está? Ya, aclarado, profe. Gracias. Ok, ok. ¿Hay alguna otra consulta? Ah, profe, y entonces ya va a depender de la disposición de del ministerio o de la facultad, esto de, por ejemplo, bueno, las clases virtuales, pero las pruebas podrían ser parciales, los parciales, perdón, podrían ser presenciales. No, los parciales de hecho van a ser presenciales porque las prácticas van a ser presenciales y los parciales se dan con nosotros, con los instructores de la práctica, ¿sí? Entonces, Ya. como son los sábados y nosotros vamos a tener clases presenciales, va a ser presencial, ¿sí? Bueno, un ratito otra vez me vuelvo a presentar, soy la doctora Bianca Doria para los que entraron tarde. Y voy a acompañarle todo el semestre junto con el doctor Álvaro Astigarraba y la doctora Estela, somos los tres instructores de la cátedra, ¿sí? En cualquier consulta nos pueden hacer sin problema y tienen que, por supuesto, pasar el número de la delegada y pueden hacerlo también y preferentemente a través de la delegada, ¿verdad? Si es algo que necesita mayor atención. Por hoy, como le había dicho a los compañeros, como vamos a hacer esta clase otra vez virtual, yo no les voy a hablar mucho de cuál va a ser la dinámica de las clases porque realmente no va a ser lo mismo cuando sea presencial. ¿Está? Entonces, hoy yo lo que voy a hacer es compartir con ustedes mi pantalla y vamos a ir mirando juntos diapositiva por diapositiva. Sí, les voy a ir explicando. Ustedes me pueden parar en cualquier momento, hacer las consultas. ¿Sí? Vamos a ver básicamente todo lo normal. En cuanto al tórax, empezamos la unidad de tórax, que son más o menos 5 prácticas, ¿verdad? Es una de las unidades más largas. Y bueno, espero que les vaya bien, chicos, y no tengan vergüenza de preguntar lo que sea, para eso nosotros estamos, ¿sí? Por más que a veces parezca que es muy obvio, muy evidente, está bien hacer las consultas porque siempre hay más de uno que tiene de repente la misma duda, ¿verdad? Entonces aclaramos ya las dudas, ¿está? Muy bien, voy a presentar entonces y vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Está bien? Si no hay más preguntas, si tienen alguna consulta, me hacen, por favor. Dale, profe. Un ratito les voy a presentar mi pantalla, ¿sí? Chicos, ¿ustedes están pudiendo ver? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, el único drama que tengo de estar haciendo la clase desde el teléfono es de que no les voy a poder señalar de repente las cosas que estoy... Pero ustedes me hacen la consulta y vamos viendo la forma en que podemos ir diciendo como para que ustedes interpreten mejor en el caso de que se pierdan acerca de alguna cosa que les esté mostrando, ¿sí? Como les dije, nosotros empezamos unidad de tórax.
¿verdad? Ustedes saben que la radiografía es el método inicial prácticamente del 90 y tanto por ciento de las patologías, casi siempre inicia con una radiografía, ¿verdad? Entonces es indispensable saber leer, saber interpretar una placa, ¿verdad? Bueno, esta que presentamos acá en la primera diapositiva es una placa de tórax, ¿verdad? Normal, de buena calidad, o sea, técnicamente hablando, ¿verdad? Pasa. Nosotros tenemos que saber que tenemos que tener criterios técnicos y criterios anatómicos antes de leer la placa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los criterios anatómicos? Los criterios anatómicos es que nosotros podamos ver las cúpulas, ¿verdad? Los vértices pulmonares no tienen que estar cortados. Los senos, ¿verdad? Costofrénicos que están ahí abajo no tienen que estar cortados, ¿verdad? Tiene que ser una placa bien inspirada. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver los arcos costales más o menos hasta el sexto. Si miramos los anteriores, yo tengo que tener hasta el sexto más o menos visible y llegando a nivel de la mitad de la cúpula del diafragma, ¿sí? Tengo que ver hasta la tercera o cuarta vértebra, ¿verdad? Y hablando técnicamente, tengo que ver si no es muy oscura mi placa, porque a veces cuando la placa es muy oscura se me puede pasar, por ejemplo, ciertas cositas, ¿verdad? Ciertas condensaciones, por ejemplo, una neumonía que está iniciando, ¿verdad? Entonces, si mi placa es muy oscura, se dice penetrante o dura, ¿sí? Una placa dura o penetrante no me sirve. ¿Cómo me doy cuenta si una placa es dura o penetrante? Eso ya es más bien la técnica de columna, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, voy a observar perfectamente la columna y no así los campos pulmonares. Recuerden que la radiografía de tórax, si bien nosotros evaluamos un poquito también en otras cosas como el mediastino, la parte ósea, eso la radiografía de tórax realmente está hecha para ver los campos pulmonares. Entonces yo tengo que ver perfectamente esa ramificación. Ahí lo que ven en blanco, el blanco se habla de opacidad, ¿verdad? En radiografía, lo blanco que ustedes ven ahí ramificado en los campos pulmonares es la parte vascular, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver perfectamente la trama vascular en los campos pulmonares, ¿verdad? Que normalmente cuando estén aireados se van a ver así, en un gris oscuro a negro. ¿Está? Entonces, si yo hablo técnicamente, yo tengo que poder ver bien los campos pulmonares con su trama, ¿sí? Si se ve muy oscuro, es una placa penetrante o dura, no me sirve. Si se ve muy blanco, ¿verdad? Si se ve muy blanco, también pueden pasar desapercibidas muchas cosas, ¿verdad? Se puede perder. Entonces, se llama blanda, ¿sí? Placa blanda. Tampoco no me sirve la placa blanda. ¿Está? Entonces, tenemos por un lado esos criterios y por el otro tenemos los criterios anatómicos, ¿sí? Otra cosita que no les dije es cómo evaluar si está o no rotada mi placa. Una placa rotada, si no está muy rotada, puede pasar realmente, ¿verdad? O sea, podemos hacer la evaluación de los campos pulmonares, pero no así del índice cardiotorácico, ¿sí? Para evaluar el índice cardiotorácico, nosotros tenemos que tener una placa bien centrada. ¿Cómo se ve eso? Tienen que ver los extremos mediales de las clavículas, ¿sí? Tienen que estar equidistantes con respecto a la apófisis espinosa, ¿sí? Fíjense ahí arriba, aquí más o menos, aquí arriba, fíjense los extremos de las clavículas y eso que ven como una gotita de lágrima en proyección ahí a la columna vertebral, pero esa es la apófisis espinosa, ¿sí? En cada vértebra. Y ese nosotros tenemos que ver si está equidistante de los dos extremos de las clavículas, ¿sí? Si está equidistante, entonces es una placa centrada. Y si no, está rotada. Si está rotada, como les dije, lo que puede ocurrir es que no podamos, por ejemplo, a no ser que esté muy rotada, ahora, si está muy rotada, por supuesto, no sirve. Pero si está un poquito rotada nada más, entonces solo índice cardiotorácico es lo que nos vamos a estar evaluando. ¿Está? Y vamos a ir viendo cómo se evalúa también el índice cardiotorácico después. Bueno, entonces, ¿qué les dice la siguiente diapositiva? Lo que ya les dije, ambos pulmones tienen que verse completamente, ¿sí?
la placa tiene que estar suficientemente penetrada. ¿Y se acuerdan que les dije que cuando es muy negra es penetrante o dura? No quiero que confundan con lo que dice acá. Suficientemente penetrada en el sentido de que si es muy blanco no se va luego a notar, las vértebras no van a distinguir. Y suficientemente penetrada es como para que se puedan ver las 3 o 4 primeras vértebras, que es normalmente el punto medio en donde se observa súper bien campos pulmonares con sus tramas, ¿sí? Vasculares, ¿está? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ok. Bueno, tiene que estar suficientemente inspirada, lo que ya les dije antes. ¿Por qué? Una placa que no está suficientemente inspirada, ¿verdad? Por ejemplo, si le tomaron al paciente en expiración, entonces nosotros podemos malinterpretar, porque de por sí, si el aire, ¿verdad?, elimina los pulmones que hay dentro de los alvéolos, se va a ver mucho más blanco ese parénquima, ¿sí? Y nosotros podemos de repente pensar que hay algún infiltrado, alguna condensación, cuando realmente no está bien inspirado, ¿está? Entonces la placa tiene que estar bien inspirada. Otra cosita es que al no estar bien inspirado, puede ser que el corazón también esté un poquito más apoyado sobre el diafragma, ¿verdad?, esté un poquito más en posición horizontal, y entonces nuestro índice cardiotorácico de repente puede salir de lo normal. Entonces tampoco medimos el índice en ese caso, ¿está? Después, el paciente tiene que estar bien centrado en lo que ya les dije, ¿sí? Muy bien. Lo que está marcando ahí en la flecha azul es la equidistancia de la apófisis espinosa con respecto a los extremos mediales de la clavícula. ¿Se fijan? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes miran para ver si está o no rotada la placa. ¿Está? Después, fíjense, les muestra, se ve hasta más o menos hasta la tercera vértebra que vemos bien. Fíjense cómo vemos bien la vértebra con su apófisis, después ya no tanto. ¿Por qué? Porque la placa está bien hecha. Aclaración. Hay veces, porque depende mucho también del paciente en sí, ¿verdad? La contextura del paciente, porque hay pacientes que son de repente muy delgados, ¿sí? En esos pacientes nosotros tenemos, por ejemplo, una placa donde de repente se ve toda la columna súper bien, pero también se observa bien los campos pulmonares con la trama, entonces igual está bien. No piensen ustedes, no, este ya es técnica columna, esto no sirve, no. Usted acá el parámetro es siempre fijarse, ¿puedo o no puedo evaluar bien el parénquima pulmonar? ¿Sí? Y ¿cómo se van a dar cuenta? Mirando qué tanto ustedes pueden ver la trama vascular, ¿sí? Porque depende mucho de eso también. Depende mucho del paciente. Y hay pacientes, por ejemplo, que son muy grandes, ¿verdad? Entonces hay ciertas cositas que va a ser difícil luego observar. Pero ustedes lo que tienen que fijarse, como les digo, si sirve o no sirve para evaluar parénquima pulmonar. Lo que le está marcando la flecha amarilla es el extremo, o sea, donde termina el arco costal anterior, para que se fijen de que está terminando más o menos a la mitad del hemidiafragma derecho, ¿sí? Fíjense cómo termina más o menos a la mitad, entonces esto está bien inspirado. Un consejo. Ustedes cuando van a ver si está bien inspirada la placa, pueden contar los arcos posteriores o pueden contar los arcos anteriores. Resulta que los arcos posteriores son los que están más marcados, ¿sí? ¿Por qué están más marcados? Porque en general, y recuerden esto, en general, la radiografía de tórax se hace PA, ¿sí? PA. ¿Qué es lo que significa PA? Póstero anterior, ¿sí? El nombre viene de acuerdo a dónde entra o sea, el rayo, por dónde viene. La incidencia del rayo es lo que da el nombre, ¿sí? Póstero anterior significa que el rayo entró por la parte posterior del tórax, ¿sí? Quiere decir que el chasis que tenía la placa, ¿verdad?, está adelante, está en contacto con la parte anterior del tórax, ¿sí? Siempre que se pueda se hace de esta forma. ¿Qué significa esto? Casos excepcionales como criaturas muy pequeñas que no pueden todavía colaborar, que son, por ejemplo, menores a 3 años,
¿verdad? Encamados, ¿sí? Politraumatizados, pacientes en UTI. Esos son los pacientes que no le vamos a poder poner en posición como para hacerle PA, entonces se le hace AP. El resto se hace PA. Por algo muy sencillo. Resulta que siempre lo que esté más cerca del chasis va a salir con un tamaño, ¿verdad? Va a tener las dimensiones, van a ser más reales, ¿sí? Y ustedes saben que el corazón viene de arriba, abajo, ¿verdad? De derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Entonces, siempre se va a hacer PA, ¿sí? Recuerden eso, ¿está? Entonces, siempre va a ser PA para que esa dimensión de ese tamaño sea lo más real posible. En los niños muy pequeñitos, por eso se acepta que el índice cardiotorácico puede ser mayor. En los adultos hasta 0,50, en los niñitos muy pequeños hasta 0,6. Porque se hace AP. Y al haber una distancia entre la placa y la imagen de lo que nosotros queremos observar, en el caso de poner, por ejemplo, en la espalda, eso hace que magnifique un poquito, ¿sí? O sea, aumenta un poquito el tamaño, ya no es el tamaño real, está magnificado, ¿entienden? Bueno, eso mismo tienen que tomar en cuenta a la hora de ver las estructuras. A veces las estructuras van a estar más marcadas unas con respecto a otras, porque recuerden que esto es algo bidimensional, entonces hay imágenes superpuestas, ¿sí? Hay un montón de imágenes superpuestas, por eso en radiología, en la parte de radiografía especialmente, nosotros siempre hablamos de par radiológico. Para poder realmente nosotros ubicar bien algo, tenemos que tener el par, porque si nosotros estamos mirando estas placas que es solamente PA, entonces nosotros en profundidad no sabemos realmente en dónde está cayendo, ¿sí? Entonces deberíamos de tener el par, en este caso sería lo que faltaría es el de perfil o lateral, ¿está? Entonces, quiero que se fijen siempre, cuando ustedes están mirando una placa como esta, fíjense cómo está marcado lo que son los arcos posteriores, ¿verdad? Continuos desde la parte media, o sea, desde la vértebra hacia afuera, esos son los arcos posteriores. Recuerden que estos son completos, entonces ven todo, ¿sí? Y los arcos anteriores son los que están más bien oblicuos y que ven más bien en la periferia, porque recuerden que de la mitad para la parte medial, la unión es a través de cartílago. Y esos cartílagos, a no ser que sea un paciente viejito y que ya tenga calcificaciones de esos cartílagos, nosotros no los vamos a ver, ¿sí? Entonces, los arcos anteriores son esos arcos como incompletos que nosotros vemos que son más bien oblicuos, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Está? ¿Por qué les recomiendo medir esto? Contar los arcos anteriores y no los posteriores. Porque si ustedes se fijan, en la parte de arriba, lo que está en forma de C, que le cruza la clavícula, no sé si se fijan, fíjense en esa flechita azul y síganle, eso es la clavícula, ¿sí? Y fíjense que pasa como en forma de C uno de los arcos, que es el primer arco, ¿sí? La parte posterior y anterior. La parte anterior es como que corta más o menos a la mitad en la clavícula, ¿sí? Ese es el primer arco. Si se fijan hacia atrás, cuando nosotros miramos y comparamos con la clavícula, más o menos cuando está a nivel de la clavícula, nosotros ya estamos en el tercer arco costal posterior, ¿sí? Y están todos superpuestos ahí. Es muy difícil diferenciarlos. A veces contando rápido se nos puede pasar. Entonces, mucho más fácil, como les dije, ustedes, si se fijan, el primero, el que cruza por la clavícula, ese es el primer arco costal anterior. Y así van contando estos que van pasando de forma oblicua, ¿verdad? Y se ponen a contar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el sexto es lo que está marcado, que llega justito a la mitad de la cúpula diafragmática. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Si ustedes tienen alguna duda o algo, me paran en el momento que estoy hablando. A veces hablo, no me doy cuenta, está pasando mucho y de repente ya
como que quedan muchas dudas o se olvidan, o lo que pueden hacer también es tomar nota y después discutimos otra vez al final, ¿sí? Como ustedes quieran. Muy bien, acá dice trate de identificar, bueno, les comento otra cosa, como estos son clases que usábamos también antes en la práctica, esto está hecho como para que ustedes puedan ir mirando solitos y ir sacando más o menos. Entonces, al haber visto las otras diapositivas, se supone que con esto lo que le está pidiendo a ustedes es que ustedes miren esta siguiente placa, ¿verdad? Y identifiquen todas esas estructuras normales que están viendo en la placa, ¿verdad? Pero por supuesto, acá en el siguiente le está diciendo cuáles son las estructuras que ustedes deberían de poder identificar, ¿sí? La arteria pulmonar, si nosotros nos fijamos, voy a mostrar, ven los ilios pulmonares, que es la parte vascular donde vemos más gruesitos, más o menos a nivel medio ahí, son los ilios pulmonares, ¿verdad? Como ustedes saben, los ilios en realidad no llevan solo arterias, ¿verdad? Llevan arterias, llevan venas, ¿verdad? Pero lo que nosotros más vemos, ¿qué es? ¿Qué les parece? No, yo les digo en cuanto al ilio. Recuerden que entran los bronquios. Me refiero a que una Las cosita que todavía, arterias podría ser, profe. sí, la parte vascular. Porque viste que los bronquios son básicamente tubitos que llevan aire, ¿sí? Y el aire se ve negro, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan bien, síganle a la luz traqueal. La luz traqueal es como este tubo oscuro gris que vemos por donde se ven también las apófisis espinosas. Fíjense que se ve un tubo con aire y que después se divide, ¿sí? Esa es la tráquea con los bronquios principales, ¿está? Nosotros logramos ver que se dividen los bronquios, pero básicamente cuando estamos viendo los ilios, ya estamos viendo más bien la parte vascular porque se nos pierde un poquito eso que les dije. Otra cosita que les quiero aclarar antes. Recuerdan que yo les dije de criterio técnico, les dije que hablábamos cuando era negro o oscuro, hablábamos duro o penetrante, ¿verdad? Y cuando era blanco, hablábamos de blando. Bueno, eso es solamente para la parte técnica, ¿sí? Eso no se utiliza a la hora de describir la imagen que estamos viendo en la placa, ¿sí? Cuando nosotros vamos a describir la imagen que estamos viendo en la placa, nosotros hablamos de radio opaco, ¿verdad? O podemos decir opacidad, ¿verdad? Para lo que es blanco. Se utiliza mucho velamiento también, pero velamiento se suele usar, por ejemplo, cuando es de un seno nomás o cuando es todo el emitor, cosas así. Pero en general, las diferentes estructuras, cuando nosotros queremos decir de que estamos viendo algo blanco, nosotros decimos opacidad o radioopacidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algo que es gris o negro en radiografía, nosotros decimos radiolucidez, ¿sí? Radiolucidez o radiolúcido. ¿Se entiende? Entonces, los vasos, ¿verdad? Toda la parte vascular, la trama vascular, siempre vamos a ver en blanco, o sea, vamos a ver radio opaco. Está blanco, ¿sí? Y eso es básicamente lo que más vamos a ver en los ilios, porque es más difícil ya a partir de ahí ir viendo lo que son los bronquios y sus segmentaciones después. ¿Entienden? Lo que nosotros vemos ahí también, que dijo el compañero, la silueta cardíaca, sí, muy bien, es también opaco, entonces vemos súper bien. En radiografía nosotros no evaluamos realmente el corazón, ¿sí? Nosotros lo que evaluamos es la silueta cardíaca nomás y de forma indirecta interpretamos lo que está ocurriendo con el corazón, ¿entienden? Después cuando vemos la parte cardio vamos a ver mejor eso, pero desde ahora ya les digo, cuando ustedes hablen de esa parte, hablen siempre de silueta, porque nosotros dos cosas nomás podemos decir en la radiografía. La silueta, ¿verdad? Cómo están los arcos de esa silueta y el índice cardiotorácico. ¿Está? Profe, tengo Sí. una duda. En esa imagen, ¿cuál sería la sexta costilla? O sea, ¿cómo sería la forma correcta de contar? Tenés que contar así. La 1 es esta C, no sé si estás viendo aquí arribita,
como en forma de C que llega hasta la clavícula. ¿Te Sí. fijas? Cortita. Sí, Bueno, bajas y empezás a contar eso que ves radiopaco, que siguen siendo las costillas, pero lo que está oblicuo hacia abajo. No la que es completa desde la vértebra hasta afuera, esa es la posterior, esa no tenés que contar. O contás todas las anteriores o todas las posteriores, ¿sí? Esa C que te digo que baja es la primera. Después, seguí, mami. El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto llega más o menos. En este caso, por ejemplo, hasta el séptimo se ve que toca todavía la cúpula y el octavo ya está muy en la periferia, ahí en el seno nada más. Profe, en la siguiente diapositiva muestra el numerado. Sí, acá está. ¿Se fijan? Las anteriores son las que vemos como incompletas por el tema de los cartílagos, ¿sí? Y siempre cuenten las anteriores, porque fíjense en la de abajo, lo que les dije, para cuando estamos al nivel de la clavícula ya estamos más o menos en el tercer arco costal posterior, ¿verdad? No es imposible contar, solamente que hay que mirar con mayor detalle y a veces en el apuro contamos mal, ¿sí? Entonces, mi recomendación es cuenten las anteriores, ¿sí? Y fíjense como la sexta lleva más o menos a la mitad de la cúpula, entonces está bien inspirada esta placa. ¿Está bien? Bueno, ustedes acá tendrían que poder ver lo que es la arteria pulmonar. ¿Dónde van a ir a buscar la arteria pulmonar? Chicos, ¿dónde van a ir a buscar la arteria pulmonar? En los ilios. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? En el ilio hay varias estructuras, pero realmente lo que más vamos a observar, porque es radiopaco, es la parte vascular. Entonces, eso que estamos ahí viendo en los ilios es, básicamente, estamos viendo la arteria pulmonar. Está la tráquea, ya dijimos que es esta luz como tubito, ¿verdad? Radiolúcido, porque lo que contiene es aire, ¿sí? Eso que estamos viendo ahí sobre la vértebra, ¿ven? Eso sería la tráquea. La clavícula ya vimos, ¿verdad? El arco aórtico es donde da la vuelta acá. Esto que sobresale que está más o menos por debajo del extremo próximo, el extremo medial de la clavícula izquierda, fíjense, por debajo hay una estructura bastante opaca que es como que va y da la vuelta, hace un callado, es justamente porque esa es la parte, ¿verdad? De la aorta, ¿sí? En donde está haciendo su callado. Nosotros medimos algo que se llama botón aórtico, que es medir más o menos el contorno externo de eso con respecto a la apófisis espinosa, ¿sí? Si es que está bien centrada la placa, entonces podemos hacer eso. Medimos y hasta 4 es la medida normal, ¿sí? Hasta 4 centímetros. Si pasa eso, entonces estamos frente a un botón aórtico prominente, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que les pedí acá mirar es la vena cava superior. Esto de la vena cava superior, la aurícula, ventrículos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, tiene que ver con los arcos cardíacos, ¿sí? Más abajito creo que están, les voy a ir mostrando los arcos cardíacos. Desde ya les cuento, hay 2 a la derecha y 3 a la izquierda. Y tienen que saber para poder decir si uno de ellos está prominente o no, y de acuerdo a eso interpretar y pedir otros estudios ya dirigidos, ¿sí? Acá está. Tratar de contar, bueno, estos son los arcos todavía. Esto, como les digo, esto lo que pasa es que tratar de contar, dicen los arcos del lado izquierdo, es para que ustedes solitos, ¿verdad? De forma autodidacta, ustedes estén mirando y tratando de sacar, ¿verdad? Bueno. A ver... Esto también es para identificar. Bueno, vamos a ver ya la parte del tema este de los arcos, ¿sí? Voy a mirar un poquito así. Acá está.
Los arcos, fíjense, tenemos los derechos que son 2 y los izquierdos que son 3, ¿sí? Otra cosita que todavía no les dije es, y esto es para todos los métodos. Para todos los métodos, es como si fuese que ustedes se estén mirando en el espejo, ¿verdad? Siempre, siempre el lado derecho del paciente les va a quedar a la izquierda. Ustedes si están mirando directamente la placa, esta es la forma de leer. No importa si su paciente se hizo PA o se hizo AP, se pone de esta forma y se lee siempre de la misma forma. Y se interpreta siempre que lo que queda a la izquierda de usted es el lado derecho del paciente, ¿sí? No importa el método. Cuando ustedes vean mamografías, va a ser así también. Cuando ustedes vean una tomografía, lo mismo. ¿Está? Siempre. No tengan esa duda. Eso ya es algo que está estandarizado. Es la forma de leer la placa. ¿Está? Entonces, por eso les digo que son 2 arcos a la derecha, porque ese es el lado derecho. ¿Está? Entonces, fíjense, el arco superior a la derecha es de la vena cava superior que está viniendo para entrar, ¿verdad? Y el arco inferior es de la aurícula derecha, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos 3 arcos, ¿sí? El superior, que es donde yo les decía que iba y hacía el callado la aorta, ¿verdad? Ahí está, el arco aórtico. Ese es el arco aórtico que es el primero de todos, ¿sí? El primer arco. Después está el segundo o el medio, ¿verdad? Que es de la arteria pulmonar. Fíjense cómo ahora vemos perfectamente. Fíjense en los hilios. El hilio del lado derecho está más o menos donde está señalando la vena cava, ¿verdad? Fíjense el hilio de ese lado y fíjense el hilio del otro lado está donde está señalando la arteria pulmonar. Básicamente ahí la parte vascular es lo que más se ve, como les había dicho antes, ¿sí? Y esta es la forma natural, o sea, la habitual, la que tienen que ver. Los hilios no están simétricos con respecto a la horizontal, ¿sí? En general, el derecho está un poco más abajo. Por eso que ese bronquio es un poco más vertical, ¿sí? Y el bronquio del otro lado es un poco más horizontal. ¿Está? Entonces, el tercer arco izquierdo es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y es súper importante, pues si nosotros decimos que el tercer arco izquierdo está aumentado, entonces estamos diciendo que el ventrículo izquierdo está aumentado, entonces tenemos que buscar algo de origen cardíaco, ¿verdad? Si nosotros decimos que el primer arco izquierdo está aumentado, decimos que el arco aórtico está aumentado y entonces tenemos que ir a buscar por qué el diámetro de la aorta está aumentado, es posible aneurisma o algo, ¿verdad? Si hay. ¿Entienden? Entonces es muy importante saber a qué corresponde cada uno. ¿Está? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Los arcos tienen un lugar específico, por ejemplo, cuarto espacio intercostal, o eso varía? Y más o menos es la coincidencia siempre, pero no es exacto. Porque recuerden lo que le dije en cuanto a la morfología. Resulta que si vos tenés, por ejemplo, un paciente que es muy longilíneo, entonces probablemente tu corazón va a estar como suspendido así, va a estar como más alargado, ¿sí? Sin embargo, si vos tenés un paciente, por ejemplo, que es bajito, ¿verdad? El corazón va a estar más acostado, porque la caja torácica también es más pequeña, ¿sí? Entonces el corazón va a estar más acostado, ¿está? Entonces, más o menos se mantiene, pero no es ese tu criterio, ¿sí? No es ese nivel, sino justamente el arco que está mostrando. O sea, vos tenés que saber que el arco superior corresponde siempre al callado de la aorta, el arco medio corresponde a la arteria y el arco inferior corresponde al ventrículo. ¿Entendés? Sí, Ahora, profe. esto es si ustedes están viendo de frente, una placa como esta PA, ¿sí? Cambia un poquito porque también tenemos que saber a qué corresponde si nosotros estamos viendo, ¿verdad? En una placa de perfil. Le estoy diciendo en cuanto a la parte que corresponde al corazón. Fíjense, esa es siempre mi mnemotecnia, ¿verdad? A la derecha el derecho y a la izquierda el izquierdo, pero
si nosotros nos vamos a la derecha, nosotros vemos, por supuesto, recuerden, la disposición del corazón que es de arriba a abajo, ¿verdad? Y de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. En la parte de arriba, ¿qué es lo que hay? Aurículas, ¿verdad? Y las aurículas son las que están más a la derecha. Entonces, ¿qué yo veo a la derecha? Veo aurícula, ¿sí? Y veo la aurícula derecha, ¿está? ¿Qué yo veo en la parte izquierda? ¿Sí? Lo que va más hacia la izquierda, ¿verdad? Y está abajo, que son los ventrículos, ¿está? Entonces veo ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, siempre tomando esto en cuenta, mira, pues acá sí tengo una lateral, acá. Tomando esto en cuenta, ¿qué es lo que yo no vi antes en esa silueta? ¿Cuáles son las cámaras cardíacas que yo no vi? Aurícula izquierda y Muy bien. ventrículo derecho vendría a ser. Así mismo. Entonces, ¿qué le parece? Si yo miro ahora esta silueta cardíaca, la parte cardíaca en sí, fíjense ahí más, la parte más abajito, donde dice CO, eso es el corazón. Si yo me fijo un poquito en el perfil, ¿qué les parece? El contorno anterior, ¿a qué va a corresponder? ¿A la aurícula o al ventrículo? Aurícula. ¿Por qué? Ventrículo, profe. No, ventrículo, profe. Ventrículo, ventrículo. Recuerden que es de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está más arriba? Aurícula, ¿verdad? ¿Y qué está más abajo? Ventrículo, ¿sí? Entonces, eso que va más hasta abajo es todo lo que ya es ventrículo, ¿sí? Y eso que está arriba es aurícula, ¿está? Entonces, si ustedes miran de perfil, lo que está anterior corresponde al ventrículo que no estábamos viendo antes, que es el ventrículo derecho, ¿sí? Y lo que está atrás corresponde a la aurícula que no estábamos viendo antes, que es la aurícula, chicos, Izquierda. aurícula izquierda. Muy importante, ¿por qué? Porque como les dije, nosotros no vemos directamente el corazón, pero no podemos hablar directamente así, pero podemos decir, por ejemplo, que como siempre tiene que haber este espacio entre este contorno que corresponde a la aurícula izquierda y la vértebra, ¿sí? Ahí donde está marcado con B, estas son las vértebras, la parte de la columna, siempre tiene que haber este espacio, ¿sí? Una distancia. Cuando se superpone a la vértebra, ¿verdad? Ese contorno, entonces nosotros podemos decir con seguridad de que la aurícula izquierda está aumentada de tamaño. ¿Entienden? Para todo esto es lo que sirve saber a qué corresponde, ¿sí? Muy bien. Y en Profe, esta, sí, una consulta para guiarme nomás, o sea, para estar. pase. Sí. Esto vendría a ser mirando es una proyección lateral, ¿verdad? Esta es lateral, sí. Y lo que yo estoy viendo más anterior, ¿qué lado sería entonces? Como más anterior me decís, más a mi derecha. Porque No, acordad, no, en la radiografía. Lo que yo estoy viendo ah, es el lado derecho. no, espérate, voy a decir una cosa. Esto, acordate que es bidimensional, como les dije. Ahora nosotros estamos frente a una de perfil, ¿verdad? Entonces todo de izquierda a todo está superpuesto, ¿sí? Entonces vos usás otras cosas para poder saber a qué corresponde. Por ejemplo, si vos te fijas abajo, viste que dice diafragma derecho, diafragma izquierdo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo vos, cómo vos sabés cuál es el diafragma derecho y cuál es el diafragma izquierdo? Teniendo en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, si te fijas, eso que se ve como una burbuja de aire, que hay medio redondito,
¿verdad? Como un semicírculo que vemos ahí abajo, ¿verdad? Oscuro, o sea, radiolúcido es una burbuja de aire, ¿verdad? Esa es la cámara gástrica, ¿sí? Nosotros sabemos que la cámara gástrica nosotros vemos por debajo de la cúpula izquierda, ¿sí? Entonces, si vos le seguís, te das cuenta de que ese es el diafragma izquierdo. Otra cosa que nos hace saber que es el diafragma izquierdo, porque por ABC puede ser que no tenga aire. Generalmente cuando se hace acostado no vemos la cámara gástrica. Cuando se hace parado, en general, por lo menos un poquitito de burbuja aérea va a tener y te va a guiar, ¿sí? Si no tiene, supongamos, fíjate que vos le seguís al diafragma izquierdo y se te pierde en la parte de adelante, ¿sí? Se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque el corazón, como va más hacia la izquierda, ahí en el vértice, ahí es, en la punta, perdón, ahí es donde el corazón está reposando sobre la cúpula, ¿sí? Entonces, el hecho de que se esté tocando y los dos sean radiopacos hace que se pierda, ¿sí? Hacen como, después vamos a ver, eso es lo que es el signo, ¿verdad? Tiene un nombre, vamos a ir viendo y nos sirve justamente para esto, ¿verdad? Para saber interpretar si está o no en contacto. Como esa cúpula sí está en contacto con la silueta cardíaca, ¿verdad? Porque está posando sobre ella, entonces se pierde el límite entre las dos y por eso nosotros no diferenciamos bien ahí el límite del diafragma. Sin embargo, si te fijas en la otra cúpula, en el diafragma que dice derecho, nosotros vemos todo su contorno. A pesar de que esté superpuesta la imagen, nosotros vemos todo el contorno desde abajo hasta arriba y de atrás adelante. Fíjense. ¿Por qué? Porque a pesar de que los dos son radiopacos, no están en contacto, entonces no se pierde el límite. ¿Sí? Esto a nosotros nos ayuda para decir si es derecho, si es izquierdo, pero la verdad es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un nódulo pulmonar y no tenemos la placa de frente, nosotros no podemos decir con seguridad si corresponde, ¿verdad?, a campo pulmonar derecho o izquierdo, por ejemplo. ¿Sí? Porque esta es una imagen bidimensional nada más. ¿Está? Profe, ¿y la radiografía? Entonces lo que yo estaría viendo es Sí. el lado derecho del cuerpo, del tórax. No. Eso es lo que quiero que entienda. Esto es una superposición de todo lo que está de forma de perfil, estás viendo todo superpuesto, ¿sí? Por convención, otra vez, como les dije hace rato, como si yo separo la placa del corazón, por ejemplo, si lo que más separo, entonces va a magnificar. Entonces, otra vez, por convención, se pega la placa en la parte lateral izquierda del paciente, porque hacia ahí es donde está más el corazón, ¿verdad? Y entonces el rayo entra de hacia el lado derecho. Pero independientemente de eso, esta es la forma en la que vos vas a mirar siempre, así como la de frente también, como les dije, esta es la forma en la que vas a mirar. Y tu interpretación de si es derecho o izquierdo tiene que ser con el par o tiene que ser usando estos signos que te estoy mostrando. Pero vos realmente no estás viendo ni derecho ni izquierdo. Eso es lo que quiero que entiendas, ¿sí? No estás, no, esta placa no te puede decir eso. ¿Por qué? ¿Qué te muestra esta placa? Dos dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que te muestra? Izquierdo y derecho. No. Con esta placa vos podés decir si algo es anterior o posterior y podés decir si es superior o inferior, ¿sí? Con esta imagen vos podés decir si algo es superior o inferior, ¿verdad? O podés decir si es derecho o izquierdo. Si está más periférico o más medial, por ejemplo, esas cosas también podés decir, ¿sí? Pero con esta placa de frente no puedes decir si es anterior o posterior, salvo, como les digo, después vamos a ir aprendiendo ciertos signos que más o menos nos van a orientar, pero no podemos decir con seguridad si no tenemos el par radiológico. ¿Está? Como es bidimensional, esta placa de frente nos dice la profundidad en cuanto a anterior y posterior. Esta otra, ¿verdad?, sí nos dice si algo está anterior o posterior, pero no podemos saber con seguridad si es derecho o es izquierdo, ¿sí? Salvo
Sí, salgo utilizando los signos que les dije ahí abajo para poder interpretar, porque fíjate, acá arriba, acá donde dice hilos derechos está superpuesto ahí las letritas sobre la cámara gástrica. Fíjense cómo se ve la burbuja gástrica, ¿sí? Y esa es la posición siempre, entonces, a no ser que hayan sitios inversos, ¿verdad? Casos excepcionales, la cámara gástrica está de este lado, ¿sí? Del lado izquierdo, entonces esto correspondería a la cúpula izquierda, ¿sí? El que tiene relación con esa cámara gástrica. ¿Está? Entonces, en una placa póstero anterior, lo que yo no voy a poder determinar es si es izquierdo o derecho. Y No, en una, esta es lateral, no te confundas. Lo de póstero, la incidencia póstero anterior o antero posterior. y eso es lo que te dije, profe. En una placa póstero anterior, lo que yo no voy a poder determinar es si es izquierda o derecha. Lo que pasa es que estás confundiendo un poquitito nomás los términos, ¿sí? Una cosa es si vas a poder decir si algo es posterior o anterior y otra cosa es la incidencia póstero anterior o antero posterior. Las incidencias póstero anterior y antero posterior son de la placa de frente, ¿sí? Eso es incidencia porque es como entró el rayo a tu cuerpo, ¿está? Pero, como te dije, en esa placa de frente vos no sabés si algo está más anterior o más posterior. La incidencia tiene ese nombre por la forma en que hiciste la placa. Cuando vos ves las placas de perfil, ya no hay esa incidencia antero ni posterior porque en realidad entró por el costado de perfil, entró el rayo, ¿sí? Entonces, en esta placa, incidencia de perfil, no hablas nada de incidencia de antero ni póstero. En esta placa vos sí podés determinar si algo es anterior o es posterior. ¿Se entiende? Ya entiendo. Ahora sí ya entiendo, profe. Sí. Ok. Gracias. Una cosa es la incidencia. Es muy importante que entiendan eso también porque normalmente la dinámica es así. Cuando ustedes tienen la proyección de una imagen, le estoy hablando ya para los futuros parciales, ¿verdad? Entonces se les pide a ustedes que digan cuál es el método, ¿verdad? En este caso, ustedes qué tendrían que responder. Si yo les pongo esto, esta diapositiva acá de frente, yo les pido que me digan el método, ¿qué me van a responder? Tienen que poner radiografía simple de tórax, ¿sí? Y tienen que poner, por ejemplo, AP o PA, ¿verdad? Realmente no somos muy exigentes con los AP y PA, pero tienen que ustedes saber interpretar si es AP o PA, por lo que les dije que después puede incidir en ciertas cositas, ¿sí? Entonces, tienen que poner nombre y apellido, radiografía simple. Si ustedes tienen esta otra, entonces tienen que poner radiografía de perfil o radiografía lateral, ¿verdad? Simple de tórax, ¿está? Después les pide una breve descripción y por último un diagnóstico probable, ¿sí? De acuerdo a la descripción que hicieron. ¿Está? Muy bien, voy a ir un poquito atrás, pues no sé si cuando le estaba mostrando lo de los arcos, no sé si me pasé o no algo. Hasta acá hicimos de seguido. Esto les va mostrando siempre los arcos, cómo contar, lo mismo. Esto para que ustedes puedan identificar solos. La radiografía lateral, fíjense por favor, le está mostrando aquí adelante mismo. Ustedes saben que la caja torácica cómo está conformada, ¿verdad? Los huesos que conforman la caja, ahí adelante les muestra el esternón, ¿sí? Atrás las vértebras, ¿está? Eso es lo que es la parte ósea. Después esa imagen tubular radiolúcida que está en el campo de arriba le está mostrando qué cosa, la tráquea, ¿sí? Esas imágenes radiopacas, como si ustedes ven como unas líneas, así como unas bandas, ¿verdad? Algunas opacas y algunas radiolúcidas. Bueno, las opacas son las costillas, ¿verdad? Que son un poquito más, una opacidad tenue, ¿verdad? Y entre el medio son los espacios, ¿sí? Intercostales, ¿está? Lo que abajo les marca como CO es el corazón
ir más abajo el diafragma que ya vimos. Allá arriba, al lado de la luz traqueal, están viendo la aorta que va a empezar a descender, ¿sí? Ahí ya hizo su callado y está por descender. Pudieron ver todo eso, ¿verdad? Esto hicimos todo corrido, ¿sí? Sí. Bueno. Hasta aquí estamos bien. No hay consultas. Chicos. Profe, Sí. ¿esta clase se va a subir? Todas las clases ustedes van a tener a su alcance. No se preocupen. ¿Está? Ah, bueno, gracias. Dale. Entonces, fíjense en esta siguiente plaquita, lo que le estamos mostrando es la cisura menor u horizontal. Recuerden que nosotros del lado derecho tenemos 3 lóbulos y del lado izquierdo tenemos solo 2, ¿sí? Del lado derecho tenemos superior, inferior y medio. ¿Está? Entonces, del lado izquierdo tenemos superior e inferior. En los lóbulos superior e inferior, más si tuviésemos, ¿verdad? De los dos lados, entonces tendríamos solamente una cisura que sería la mayor y que es oblicua, ¿verdad? Que es oblicua y que separa esos lóbulos. Sin embargo, a la derecha, al tener ese tercer lóbulo, tenemos una cisura llamada menor, que es horizontal, que es esta y que separa el lóbulo medio de los otros dos lóbulos. En este caso le está mostrando ahí con la flechita roja, esa es la cisura menor horizontal. Por abajo quedaría lo que es el lóbulo medio y por arriba siempre el lóbulo superior. ¿Está? En general es difícil de ver, es realmente es muy finita, es como la punta de un lápiz, se suele decir, ¿verdad? Como la rayita hecha con la punta de un lápiz bien afilado. Y sí, en casos patológicos es donde se nota mucho mejor, ¿verdad? Hay otros métodos como la tomografía, eso que ya nos muestra mucho mejor. ¿Está? Bueno, entonces esto es básicamente una radiografía de tórax normal con todos los criterios, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a mirar ahora cómo nosotros vamos a poder, nosotros siempre cuando vemos una lesión describimos la lesión, pero también tenemos que ubicar la lesión para que la persona que no está mirando directamente pueda interpretar igual en dónde se encuentra, ¿sí? Entonces, para facilitar esto, nosotros dividimos en campos pulmonares, ¿sí? Los dos emitoras nosotros dividimos en campos, ¿está? Entonces trazamos 2 líneas horizontales. Las líneas horizontales van a cortar completamente los 2 pulmones, ¿verdad? Completamente de forma horizontal, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, vamos a ver si acá ya hay uno con líneas, muy bien. Fíjense si contamos los arcos anteriores otra vez, en donde termina el extremo, ¿verdad? Más medial del arco anterior derecho, fíjense, y el izquierdo también, ¿verdad? Fíjense que donde termina ese segundo arco, ahí se traza la primera línea horizontal, ¿sí? Después seguimos contando, tercer, cuarto arco costal anterior, y donde terminan esos cuartos arcos costales se traza la segunda línea, ¿sí? Entonces, lo que queda por arriba de la primera línea es campo superior, o sea, son los campos superiores, derecho e izquierdo, ¿sí? Lo que queda entre las líneas son los campos medios y lo que queda por debajo son los campos inferiores. ¿Por qué es importante utilizar campos? Bueno, por una cuestión de la parte más bien monetaria en el caso de nuestro país, ¿verdad? Generalmente la placa de tórax se hace solamente la incidencia de frente, pero la incidencia de frente es la que te brinda más datos, ¿sí? Entonces, si vas a elegir por A, B motivo, entonces tenés que elegir la de frente, ¿verdad? Entonces, si vos no tenés par radiológico y solamente tenés la de frente, te conviene ubicarle utilizando los campos. ¿Por qué? A la izquierda no hay problema, no se complica. A la derecha se complica un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos superpuesto lo que es el lóbulo medio con lo que es el lóbulo inferior, ¿sí? Están superpuestas ahí las imágenes y como yo no tengo el de perfil para decir si, porque si tengo el de perfil y queda adelante, entonces en la parte inferior pero hacia adelante está el lóbulo medio, ¿sí?
En la parte inferior, pero hacia atrás es el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Entonces ahí no hay problema, voy a poder decir perfectamente a qué lóbulo corresponde. Pero si yo no tengo, y por ejemplo tengo una lesión ahí en campo inferior derecho, y yo digo, por ejemplo, lesión nodular y escribo todo en lóbulo, digo lóbulo inferior derecho y no campo, y después resulta de que era el lóbulo medio, entonces hay un error, ¿verdad? Entonces, para evitar ese error en cuanto a la localización de la lesión, cuando ustedes tengan esta placa de frente, y especialmente si no tienen la de perfil, hablen de campos. Mi recomendación es que siempre hablen nomás ya de campo, por más de que tengan la de perfil. ¿Por qué? Porque se vuelve después automático, ¿sí? Entonces ustedes ya no están pensando mucho acá cómo voy a describir, sino que directamente describís, sin importar si tenés o no los dos, describís como campo y entonces ya sabes guardar cualquier situación, ¿verdad? ¿Se entiende entonces cómo se dividen los campos? Ok, muy importante, chicos, que se aprendan eso porque van a utilizar en todo, ¿verdad? En todo, para todo tipo de lesiones. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo se mide el índice cardiotorácico, el que les había hablado ya antes, para lo cual primero tenemos que ver si nuestra placa está centrada. Bueno, supongamos nuestra placa está bien centrada, entonces nosotros vamos a pasar a medir el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico, esto que le está mostrando acá con una línea roja y una línea azul, el índice no es más que la relación entre esas dos líneas. O sea, si ustedes se fijan, A está midiendo el diámetro mayor de esa silueta que habíamos visto antes, ¿sí? Y B está midiendo el diámetro mayor de la caja torácica, ¿sí? Si ustedes agarran y hacen esa relación, ¿verdad? Tiene que salir siempre, lo que les dice nomás ahí de A debe ser menor a la mitad de B, porque tiene que salir siempre menor o hasta 0,5. O sea, siempre tiene que ser, la silueta cardíaca en sí tiene que ser menor a la mitad de tu diámetro total, ¿sí? Por eso le pone B sobre 2, porque B pues es el diámetro de la caja y B sobre 2 es la mitad, ¿verdad? Y A, que es la silueta, siempre tiene que ser menor a eso o hasta 0,5, que sería exacto la mitad. ¿Entienden? Esto es si es que hicieron póster o anterior, ¿verdad? Porque si hicieron anterior o posterior, recuerden que la silueta va a estar un poquito más aumentada, ¿sí? Y en los niños pequeños, por eso se toma hasta 0,6. ¿Está? ¿Se entiende cómo se saca la silueta? Sí, profe. Ay, disculpen, voy a rechazar la llamada. Ay, espérenme un ratito, entro otra vez. Otra cosita que les quiero decir que por ahí puede ser que encuentren. Hay veces que esa línea A ustedes van a encontrar de que no se midió así como ahora de una, ¿verdad? Porque en este caso está bastante acostadito el corazón, pero hay veces que está más colgadito, como les había dicho antes. Entonces, la parte más prominente, por ejemplo, del lado derecho está un poco más arriba y la parte más prominente del lado izquierdo está más abajo. Entonces, como tiene que ser el diámetro mayor, total mayor, en horizontal, lo que se hace es, se traza una línea vertical que pasa así exacto por las apófisis espinosas, ¿verdad? Y a partir de ese se halla el diámetro mayor de lo que sería de la parte de la aurícula, eso, de la parte donde más prominente es el corazón a la derecha, y a la izquierda lo mismo, que sería la parte ventricular hacia abajo, lo que es más prominente, y se suman esos dos y ese es el valor de A. ¿Está? Eso van a ver cuando, por ejemplo, la parte más prominente, el lado derecho y el lado izquierdo no coinciden, entonces si ustedes hallan directamente una sola línea, entonces no es lo real. ¿Sí? Muy bien. Acá les dice, acá les muestra mejor, compare las radiografías, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Y acá les vuelvo a poner. ¿Cuál es la? Ay, no puedo agrandar porque se pierden ya de una.
Vamos a mirar los de arriba. ¿Cuál es la diferencia entre esta placa donde dice cuál es la diferencia entre esta placa y la anterior y la que nos muestra arriba cómo se halla el índice? Si es AP o PA. No. En la de abajo, nosotros La de estamos viendo abajo se nota la las silueta mamas. mamaria. Sí, las mamas. Tienen que atender porque las mamas, fíjense cómo las mamas, el hecho como es una imagen superpuesta ahí, entonces se ve un poco más opaco esa zona, como una opacidad tenue tiene esa zona. Entonces hay que saber interpretar. Generalmente cuando tiene las dos mamas no hay tanto error porque uno rápidamente se da cuenta. A veces son, por ejemplo, pacientes mastectomizadas, ¿verdad? Entonces tienen un lado de la mama nomás y interpretan mal, por ejemplo, de que hay una condensación, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, ¿entienden? Entonces tienen que observar siempre si esa opacidad que están viendo, ¿verdad? En los campos inferiores es o no debido a la sombra mamaria, ¿sí? Fíjense el de arriba no porque es un varón, no tenemos ese problemita, pero el de abajo es una mujer, entonces sí tenemos las sombras mamarias ahí superpuestas a los campos inferiores. ¿Está? Fíjense la diferencia en este donde compara, como en uno hay esa opacidad debido a las sombras, ¿sí? Bueno, y acá también las sombras mamarias en esta incidencia de perfil. Fíjense, tienen que fijarse nomás en la parte anterior de la caja torácica, ¿verdad? Fíjense, ahí está la sombra mamaria. ¿Está? Bueno, ahora tenemos por otro lado otro método, ¿verdad? Que sería la tomografía. ¿Está? La tomografía sí ya nos sirve para evaluar un poquito más con detalle y caracterizar más todas las estructuras. Entonces, cuando nosotros miramos la tomografía, que yo les había dicho hace rato con respecto a los lados, si yo me fijo en este de arriba, a ver, les voy a agrandar para que me digan. Si yo me fijo en este de arriba, el lado derecho de mi paciente está hacia dónde con respecto a mí. Hacia la izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque el paciente está acostado, ¿verdad? Está acostado, pero como esto ya está estandarizado y para que todos podamos leer siempre de la misma forma y no nos confundamos, siempre es como si fuese que vos le estés mirando al paciente desde los pies. O sea, vos te pones, tu paciente está acostado y vos te pones hacia los pies y de ahí vos le estás mirando al paciente, ¿sí? Entonces, por eso su lado derecho te queda a vos a tu izquierda, siempre. Siempre vos le estás mirando de hacia los pies, ¿sí? Entonces, esto es como la que le hayas hecho un corte transversal, ¿sí? Esto se llama plano axial, sepan ya, esto se llama plano axial es como si fuese que le hayas hecho un corte transversal así, le partiste a la mitad a tu paciente y le está mirando desde los pies, ¿está? Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía de tórax, esto siempre de forma de rutina ya tiene dos ventanas, ¿sí? Una ventana llamada pulmonar y una ventana llamada mediastinal. Y como su nombre dice, cuando nosotros tenemos la ventana pulmonar, ¿nosotros qué queremos evaluar? Parénquima pulmonar. Entonces, esto de arriba, donde se ve, ¿qué cosa otra vez? Igual que la radiografía, trama vascular, ¿sí? Esta ventana que me muestra trama vascular de la parte pulmonar, esa es ventana pulmonar. Esta otra ventana de abajo que me muestra el parénquima pulmonar todo negro y que se diferencia un poquito más todo lo que es parte blanda por fuera y lo que es mediastino, fíjense cómo se diferencia mucho más. En lo que es ventana pulmonar está prácticamente todo igual, más grisáceo, más blanco, pero todo medio igual, no se diferencia bien y sin embargo ustedes ven esta otra ventana que se llama mediastinal, puede diferenciar mucho mejor la parte mediastinal justamente y partes blandas por fuera. ¿Está? Entonces, cuando nosotros pedimos radiografía de tórax, ¿verdad? Que podemos pedir simple o con contraste, nosotros sí o sí ya tenemos estas dos ventanas. ¿Está? Son complementarias. No se va una u otra, no hace falta especificar, se van las dos. ¿Sí? Y tienen que saber cómo se ven las estructuras en las dos.
¿Por qué les digo? Porque de acuerdo a eso van a poder interpretar después las anomalías. Fíjense ya que en la ventana mediastinal el parénquima pulmonar normal es negro, ¿sí? Porque después vamos a ver que en ventana pulmonar, cuando nosotros vemos algo negro, eso es patológico, ¿sí? Eso no es normal. Pero si ustedes están viendo ventana mediastinal y ven, por ejemplo, algo blanco por aquí, en proyección a lo que es el parénquima, eso blanco va a ser lo anormal, no lo negro, porque lo negro es lo normal en ventana mediastinal. ¿Está? Entonces tienen que hacer ya esa diferencia. Y estoy diciendo lo blanco y lo negro porque todavía no les dije los términos en tomografía. En tomografía se habla de densidad, porque en tomografía hay una escala que se llama escala de Hohenfield, que es la que nos da el parámetro de qué es lo que nosotros estamos viendo. O sea, nosotros medimos la densidad. Esta escala tiene como valor 0, como valor parámetro 0, el agua, ¿sí? El agua vale 0, entre 0 y 10 más o menos, ¿verdad? Y cuando va subiendo, entonces nosotros vemos más blanco cuando va subiendo, tejido, ¿verdad? Después podemos tener calcio, después ya podemos tener metal y esto va subiendo hacia arriba. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, 300, 600 es calcio, si tenemos más de 1000 ya es metal. Los tejidos blandos están más o menos en 30, ¿sí? Entonces, si vamos bajando esa escala por debajo del 0, por ejemplo, por debajo de menos 10, menos 30, menos 100, nosotros tenemos grasa. La grasa se ve gris, ¿sí? Y cuando nosotros todavía bajamos más y nos vamos, por ejemplo, al menos 1000, nosotros tenemos aire. El aire se ve negro, ¿sí? Entonces, para todo lo blanco que nosotros veamos, nosotros vamos a hablar de hiperdensidad, ¿sí? Y para todo lo negro que nosotros veamos, nosotros vamos a hablar de hipodensidad. O sea, para lo negro y para lo gris. Para los dos vamos a usar hipo. Para lo blanco vamos a usar hiper, ¿sí? Pero vamos a hablar de densidad. No usen radiopacidad, opaco o radiolucidez. Eso es terminología de placas, ¿sí? Acá vamos a hablar de densidad. Cuando nosotros veamos resonancia, vamos a hablar de intensidad. ¿Está? Muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí tenemos una comparación de un estudio con contraste y un estudio simple, ¿sí? Cuando nosotros miramos tórax, realmente es bastante fácil ir a mirar cuando está contrastado ahora, porque la parte, ustedes saben que la parte mediastinal es prácticamente vascular, entonces es fácil ver a qué corresponde, si hay o no hay contraste, les voy a decir, ¿verdad? Pero a veces cuando ya estamos viendo, esto es fácil porque es normal, ¿verdad? Pero a veces cuando ya estamos viendo una patología, esto se nos puede confundir un poquitito. Entonces yo les recomiendo, miren siempre la aorta descendente. La aorta descendente es esa que ven ahí, esto que ven aquí al lado del cuerpo vertebral. Y fíjense que se ve más o menos como gris, ¿verdad? Eso es cuando es simple, o sea, cuando no tiene contraste, esta es la forma normal de ver la aorta descendente al lado del cuerpo vertebral. Y fíjense después cuando nosotros contrastamos cómo se vuelve hiperdenso y más o menos similar a lo que es el cuerpo de la vértebra. Entonces, siempre cuando ustedes ven tórax, ¿verdad? Después vamos a ir viendo para las otras estructuras. Cuando ustedes ven tórax, vayan a mirar la aorta descendente antes de decir si es un estudio simple o es un estudio contrastado. ¿Está? Porque recuerden que les va a tocar decir, por ejemplo, cuando le pillamos el método, van a decir radiografía de tórax y tienen que decir nombre y apellido, entonces tienen que decir si es simple o si es con contraste. ¿Está? Acá la otra diferencia que les está haciendo es que la convencional, la tomografía, cuando nosotros pedimos simplemente tomografía simple de tórax, se hace la convencional, realmente no utilizamos más tanto 10 milímetros, ese es el corte, el espesor de corte, nosotros utilizamos más bien 5, ¿sí? 5 es más o menos lo que estamos utilizando, pero igual es bastante ancho, vamos a decir, el espesor del corte, entonces de repente hay estructuras más finas, especialmente la del intersticio, que son estructuras muy pequeñas, ¿verdad?
que son difíciles de evaluar con ese espesor de corte. Entonces está la tomografía de alta resolución, que es la TACAR, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, casos en los que queremos evaluar el intersticio, entonces nosotros indicamos esa tomografía. Entonces hay que poner TACAR, ¿verdad? No una TAC simple de tórax. Entonces una TACAR, ¿verdad? Es también sin contraste, pero el espesor de corte es mucho menor. Fíjense que es 1 milímetro, y entonces nosotros podemos observar con detalle todas las estructuras intersticiales, e incluso podemos evaluar mucho mejor lo que son las fisuras. ¿Está? Esa es la diferencia entre una TAC y si ustedes piden TAC nomás o si piden TACAR, ¿verdad? Muy bien. Fíjense ahí las flechitas rojas le están mostrando lo que son las fisuras, cómo se aprecia súper bien la diferencia con respecto a la TAC convencional. No hay ninguna pregunta hasta ahí, chicos. Profe, ¿Está todo ¿puede bien? diferenciar las diferentes estructuras en las anteriores? Esto. Acá le está marcando. Fíjense que arriba, cuando es ventana pulmonar, no le señala porque la ventana pulmonar es para evaluar pulmones, ¿sí? Entonces, ustedes ahí no hacen esa diferencia. Solamente deben saber qué corresponde al derecho y cuál corresponde al izquierdo, ¿sí? Sin embargo, en el de abajo, como es ya mediastinal, fíjense que está haciendo la diferencia. Ahí arriba le está marcando lo que sería la vena cava superior, eso que ustedes ven como SBC. Recuerden que esto realmente son muchos cortes, entonces de acuerdo al corte nosotros vamos viendo las estructuras. Si nosotros estamos más arriba, entonces nosotros estamos viendo este corte en donde vemos el callado de la aorta, eso que ven ahí, AA, el arco aórtico. Por detrás de la tráquea, fíjense ahí le está mostrando TR, le está mostrando la tráquea, la luz traqueal, y por detrás se ve el esófago, ¿sí? Entonces, el arco aórtico, la vena cava superior, el esófago, ¿sí? Atrás mismo, si ya vemos lo que es caja torácica, atrás vemos el cuerpo de la vértebra, y por delante nos muestra el esternón, ¿sí? Allá afuera, lo que está mostrando es la zona axilar, ¿sí? Y aquí por delante está mostrando a nivel de la caja torácica de forma superficial lo que es el músculo pectoral. ¿Está? Bueno, si vamos bajando más, entonces vamos viendo ya otras estructuras. Siempre vemos acá a este nivel la vena cava superior porque todavía no entró, todavía no estamos viendo el corazón en sí, entonces estamos todavía arriba en el paquete vascular, vamos a decir. Entonces vemos todavía la vena cava superior, ¿verdad? Vemos la aorta ascendente ahí por delante y el descendente que se va pegadito a lo que es el cuerpo de la vértebra, que es el que le dije que van a mirar para ver si es o no contrastado, ¿sí? Fíjense que ya estamos por debajo de la carina, entonces ya no vemos la luz traqueal, sino que ya se dividió y estamos viendo los bronquios, ¿sí? El derecho que se señala con la R y el izquierdo que se señala con L. Estamos viendo los dos bronquios principales y si nos fijamos lateralmente al bronquio principal izquierdo, estamos viendo la arteria, ¿sí? La arteria pulmonar izquierda. ¿Está? Si nosotros nos vamos todavía un poquito más abajo, fíjense que ahora ya empieza a cortar lo que son las cámaras cardíacas. Entonces tenemos las aurículas, fíjense que de atrás hacia adelante, como les había dicho, este es un corte transversal, ¿verdad? Y fíjense que lo que está un poquito más atrás son las aurículas y lo que está más hacia adelante son los ventrículos. Y como ahora es fácil de comprender que el contorno anterior, fíjense, eso que está señalado como RB, es el ventrículo, ¿verdad? Derecho. ¿Se acuerdan que dijimos que el contorno anterior correspondía al ventrículo derecho? ¿Sí? Y el posterior a la aurícula izquierda. Y fíjense cómo ahora se aprecia perfectamente esa anatomía. ¿Está? Entonces les muestra las aurículas, los ventrículos. Por acá les muestra dónde está saliendo lo que acá, de acá donde está la A, saldría la aorta, ¿verdad? Por detrás el esófago.
lo que marca como ASI es la vena ácigos, ¿sí? La hemiácigos y la aorta descendente. Eso están en relación a la aorta descendente, ¿verdad? Por atrás, fíjense. Bueno, y después lo mismo que el anterior, vértebra, por delante esternón, ¿verdad? Y los pulmones, ¿verdad? Acá al lado, que no es esto para evaluar pulmones en este momento. Si todavía estamos en un corte más bajo, ya solamente cortamos ventrículos. Entonces estamos viendo ventrículos derecho e izquierdo con el tabique interventricular, ¿sí? Las flechas que están laterales están señalando los arcos costales, ¿sí? Las costillas serían, ¿está? Las diferentes costillas ahí, como tiene una dirección un poco oblicua, entonces vemos de esta forma discontinua, ¿sí? Y después, estamos cortando varias costillas a la vez, ¿verdad? Y después vemos el músculo, ¿verdad? El serrato, vemos también ahí superficialmente a esas costillas, ¿está? Esos son los diferentes, estos son más, realmente hay muchísimos cortes, ¿verdad? Dependiendo del espesor de corte que nosotros elijamos, hay muchos cortes, pero esto es más o menos así el parámetro. Si estamos viendo callado aórtico, estamos bien arriba, ¿verdad? Más o menos estamos a la mitad. Si estamos viendo ya hubo una bifurcación en bronquios principales, ¿verdad? Si estamos viendo, por ejemplo, ya los ventrículos nada más, estamos bien en bases, ¿sí? Es para poder ir guiándonos. ¿Hay alguna otra consulta sobre esta parte? Chicos. Bueno. Entonces acá, ¿qué nos muestra? Pasando un poquito lo de la tomografía, estamos otra vez en cuanto a las plaquitas. Esta es las plaquitas que les dije, los casos un poquito diferentes a los anteriores porque son niñitos, ¿verdad? Son pequeñitos, la radiografía se hace AP. Fíjense en esta radiografía AP. Siempre cuando hacemos AP, ¿verdad? Como uno está acostado, entonces se estiran más las clavículas, ¿verdad? Porque cuando uno hace el PA, le hace medio abrazar la placa al paciente. Entonces es como que queda más oblicuo lo que es la clavícula. Sin embargo, acá fíjense cómo es prácticamente horizontal. Las dos clavículas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos casos, tenemos que fijarnos cómo nosotros vamos a saber que esto es AP, con lo que les dije, un poquito más horizontalizado, ¿verdad? Las vértebras también, la forma en la que vemos más marcado, porque si es antero posterior, ¿qué les parece que está más pegado a la placa, al chasis? Las costillas, los arcos posteriores o los arcos anteriores están más cerca. Los posteriores, entonces se ven súper bien demarcados porque siempre lo que está más cerca de la placa es lo que se ve de repente mejor, ¿entendés? Esto, fíjense cómo se demarca súper bien todas las costillas posteriores, todo lo que... Ese también es una de las cosas que nosotros podemos ver y se ven como un poquito más horizontalizadas las costillitas, la clavícula, ¿sí? Como son niños pequeñitos y nosotros estamos mirando luego ya acá, nosotros tenemos que saber que al hacer anteroposterior, la dimensión de ese índice cardiotorácico es mayor, ¿verdad? Entonces se acepta hasta 0,6, recuerden eso, ¿sí? Ahora. Por las vértebras también se puede saber si es anteroposterior o posterior anterior. Las vértebras también son un poco más marcadas, pero... yo te diría que te fijes un poquito en todo el contexto porque como les dije, hay veces que hay placas de adultos que son posterior anterior y que se le ven todas las vértebras y sin embargo pasa técnicamente porque se puede observar bien la trama vascular de los campos pulmonares, ¿sí? Entonces, todo el contexto siempre. Por ejemplo, si te fijas en esto, se ve luego, ya se ve que es un pacientito pequeño, ¿verdad? Se ven las clavículas también horizontalizadas, también se ve todas las vértebras y todo lo, bueno, todo en conjunto te hace pensar que sí, es una anteroposterior, ¿sí? Gracias. Después que los chiquitos, bueno, algunos le hacen colgadito, dependiendo mucho de la patología que queremos descartar, también ustedes saben que hay patologías que tienen que hacerse de pie.
Entonces, cuando son muy chiquitos, de repente le cuelgan de los bracitos o cosas así, ¿verdad? Pero si se hace acostado, fíjense lo que les dije antes, cómo no se ve la cámara gástrica. En general, la cámara gástrica cuando uno se acuesta, se pierde, ¿sí? No se ve. Pero hay casos como este de abajo, fíjense que tiene aunque sea un chiquitito. Comento nomás para que sepan más o menos los casos particulares en los que no van a ver a lo mejor todos los parámetros, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que en los niños pequeños nosotros no vamos a tener solamente una silueta cardíaca, sino vamos a tener un ensanchamiento en la parte superior, ¿verdad? Que es completamente normal y que es el timo. Es una estructura anatómica que se encuentra, que se ve más o menos hasta los 2 años, ¿verdad? Entonces, se llama en este caso silueta cardiotímica, ¿sí? No es patológico, es normal. Pueden describir como un ensanchamiento del mediastino superior o de la parte superior del mediastino que corresponde a timo, ¿sí? Cuando es chiquito. Pero cuando tiene estas dos formas que vemos acá, es sencillo, ¿verdad?, de interpretar. Pero hay un caso, lastimosamente, acá no estamos pudiendo ver porque hubo un error, no sé qué pasó con esta diapositiva. Hay un signo que justo ahí se mostraba que era el signo de la vela. El signo de la vela es cuando tiene así como una velita de barco, en vez de que sea continuo, tiene como un triangulito, ¿sí? De vértice que va hacia más o menos hacia la periferia. A veces eso se puede confundir, ¿verdad? Y puede realmente corresponder a una condensación. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la diferencia? Porque si fuese el timo, no va a agarrar todo el lóbulo hasta el límite de tu caja torácica. Siempre va a haber una diferencia entre lo que es la caja. Discúlpenme un ratito, chicos. Un ratito. Chicos, discúlpenme, pero tuve que ir a hacerles callar un poquito a los niños porque ese es un poquitito lo difícil de las clases virtuales. Muy bien. En el caso de que se trate de un timo normal, el timo nunca va a llegar hasta lo que es el límite de tu caja torácica, ¿sí? Sin embargo, una condensación, les hablo por qué, porque en realidad es muy frecuente esto de ver la condensación del lóbulo superior en las criaturas, en el caso de una neumonía lobar, por ejemplo, ¿verdad? Pero la neumonía lobar, una vez, por supuesto, si está iniciando o si ya se está resolviendo, ¿verdad? Tampoco va a llegar, pero va a haber otros signos. Pero en el caso de que sea una consolidación y yo vea todo blanco el lóbulo superior, entonces sí, ese va a ser, por ejemplo, un límite cisural, se llama, que llega hasta la cisura menor, se ve como un límite ahí horizontal, pero también agarra hasta lo que es la parte periférica de ese lóbulo, ¿sí? Si ustedes ven que agarra todo el lóbulo, entonces ese es más bien más probable, y si tienen la clínica ahí ya se quedan tranquilos, ¿verdad? Porque obviamente si tiene una clínica infecciosa, una clínica de algo respiratorio, tu paciente, ustedes ven, eso es una neumonía, ¿verdad? Y si no, entonces es nada más el timo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no tenemos acá la imagen, pero no se preocupen porque en las siguientes prácticas tenemos la parte de neumonía y ahí otra vez se repite lo mismo, se ve el caso de la neumonía lobar y entonces vamos a hacer esta diferencia con lo que es timo nomás en los niños. ¿Está? Muy bien. Acá ya les muestra el tema de la plaquita que ya es PA a partir de los 3, 4 años. O sea que desde que la criatura ya puede pararse solo y puede colaborar, por ejemplo, ya se le hace PA. ¿Sí? Esta plaquita más abajo, ¿qué es lo que nos está mostrando? ¿Cuál es la diferencia entre esta placa y esta otra? ¿Qué me pueden decir? Exactamente, está muy negra. Fíjate que prácticamente trauma vascular no estás pudiendo evaluar. Entonces esta placa no me sirve, ¿sí?
Nosotros podemos tener una condensación que está, por ejemplo, iniciando y se perdió totalmente con esta placa. Nosotros le vamos a decir, vamos a escribir de que es normal, ¿sí? La interpretación va a ser errónea. Entonces, esta placa técnicamente, ¿sí? No pasa técnicamente, es muy penetrante o muy dura y por lo tanto no nos sirve para hacer ninguna interpretación. ¿Está? Fíjense más abajo cómo les muestra hacia el lado derecho de ustedes les queda la plaquita donde sí vemos la trama vascular, ¿sí? Y lo que corresponde, esto sí podemos hacer una interpretación. Y hacia el lado izquierdo de ustedes les queda la placa que está muy penetrante y que no nos sirve realmente, ¿sí? Bueno, fíjense en esta de abajo ahora. Esta, ¿verdad? Le está mostrando otra vez una placa muy penetrante, ¿verdad? Y no se observa prácticamente la trama vascular y fíjense cómo se ve perfectamente todas las vértebras porque ya es más una técnica de columna antes que una técnica para ver campos pulmonares. ¿Está? Esta otra placa también, en esta no se ve prácticamente nada luego, ¿sí? Esta otra plaquita aparte tiene otro defecto en realidad, está un poco penetrante también, pero tiene otro defecto. ¿Cuál es el defecto de esta placa? El sostén de la mujer podría ser. Sí, así mismo. Resulta que, para que no haya falsas interpretaciones, porque pasa que ahí es muy evidente que es el sostén cuando es la parte del arquito, pero fíjense aquí atrás, que son los ganchitos. Fíjense cómo molesta. Podríamos creer falsamente que tiene un clip de alguna cosa que se haya operado el paciente, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que retirarse todo lo metálico. Hay que ver si la ropa de la paciente también a veces no tienen botones nomás así de plástico, sino que tienen, por ejemplo, algún ganchito, ¿verdad? Entonces, se retira todo lo que pueda molestar. Todo lo que sea metálico, por ejemplo, cierre, botón metálico, la ropa interior de la paciente, si no es totalmente así de algodón y sin esto, entonces se retira todo, ¿sí? Está mal hacer interpretaciones con este tipo, o sea, no se envía así las placas, ¿está? Porque acá le está señalando la flechita, puede haber errores también en la interpretación. Y fíjense, esta placa, ¿qué les parece? No se habla de penetrante, cuando se ve blanco, ¿cómo se habla? Blando, puede ser. Blando. ¿Sí? Esta es una placa blanda y tampoco nos sirve porque fíjense, los senos costofrénicos prácticamente no vemos. ¿Sí? Y entonces podemos erróneamente decir que hay una condensación en bases, por ejemplo. ¿Sí? Y en realidad no es eso, sino que es una placa blanda y por eso ya no estamos viendo campos inferiores. ¿Está? Este es otro caso, ¿verdad? De lo que podemos tener de una estructura anatómica normal que podemos confundir. Fíjense en lo que señalan la flechita. Estas imágenes nodulares corresponden a los pezones, ¿sí? Es bastante fácil cuando es bastante simétrico en cuanto a tamaño y en cuanto a localización, ¿verdad? Entonces nosotros miramos y nos atrevemos a decir de que probablemente se trata de los pezones, ¿verdad? Si tuviésemos el par radiológico, decimos con seguridad porque vemos que eso cae fuera de lo que es el campo pulmonar. Ahora, ¿dónde es nuestro drama? Es cuando tenemos, por ejemplo, una paciente mastectomizada, ¿verdad? Esa mastectomía luego ya nos tiene que hacer parar un poquito la oreja porque probablemente en el porcentaje altísimo, ¿verdad? Esa mastectomía se ve, por ejemplo, a un CA, ¿verdad? Y entonces si nosotros vemos un nódulo pulmonar del lado o sea, si nosotros vemos una formación nodular del lado contralateral, tenemos que estar seguros de si eso es realmente el pezón de la mama que queda o si es, por ejemplo, un nódulo pulmonar, ¿verdad? Con una radiografía de perfil también podríamos hacer la diferencia, pero por eso les digo, atiendan, fíjense, si es como este caso que es simétrico, bilateral,
más o menos se parece en cuanto a tamaño, morfología, todo, entonces corresponde a los pezones, ¿verdad? Atiendan si hay alguna duda y si no tienen el par radiológico, entonces siempre se tiene que dejar abierto la posibilidad de que sea otra cosa para que se evalúe mejor, ¿sí? Fíjense, acá también se observa, esta es una mujer, ¿sí? Fíjense las sombras mamarias y los pezones, como se puede observar perfectamente. En este otro caso también es una mujer, pero ¿qué es lo que les llama la atención? No les llama nada la atención. ¿No se observan los pezones? No, realmente los pezones no siempre los observan, ¿sí? Es más frecuente que no antes que sí. Entonces, eso no les tiene que llamar la atención. En el caso de que se vean, es prudente describir por qué, porque otra persona puede malinterpretar, alguien que no esté realmente familiarizada con de mirar así placas, esas cosas, y puede malinterpretar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se describe. Pero normalmente no se ve, ¿sí? Entonces no hay drama con eso. Realmente lo que le está mostrando esta placa es que las sombras mamarias son mucho más densas y si ustedes se fijan bien, tiene una apariencia también circular, nodular, y eso es porque tiene prótesis, ¿sí? Tiene silicona esa paciente. ¿Está? Le está mostrando cómo se ve en el caso de las pacientes que tienen prótesis, ¿verdad? Y atiendan siempre el tema de no hablar de opacidad de esos campos cuando se debe realmente a la sombra mamaria. Nada más muy densa, ahí le dice presencia de prótesis mamaria, ¿sí? Este otro le está mostrando la prominencia de uno de los arcos cardíacos. A ver si me dicen cuál arco cardíaco es el que está prominente. El medio izquierdo podría ser, profe. Así mismo, ¿a qué correspondía ese arco? A la arteria pulmonar. Así mismo. El arco medio izquierdo corresponde a la arteria pulmonar y puede ser prominente hasta los 22, 23 años más o menos y que sea totalmente normal y fisiológico. Ahora, yo tengo un paciente que tiene arco medio izquierdo prominente y tiene, por ejemplo, 60 años y eso es patológico. Y vamos a ver después en los casos en los que se ve. ¿Está? Recuerden eso. Paciente joven con el arco medio prominente del izquierdo, eso normal fisiológico. Pero pasando esa edad ya es patológico. ¿Está? Podría ser el caso de un aneurisma. No, no. Tu aneurisma, fíjate arriba está tu arco. Vas a buscar tu aneurisma. Por ahí este te muestra la prominencia. Fíjate que este te está mostrando el arco medio, te muestra un poquito el arquito de la arteria pulmonar, ¿verdad? Te está diciendo sí que está grande, pero no hablamos de aneurisma. Ese ensanchamiento o ese agrandamiento de esa arteria, ¿verdad? Tiene que ver con ciertas patologías, ¿verdad? Que van más allá. No es solamente el agrandamiento en el caso del aneurisma, por ejemplo, de otras estructuras vasculares, otras arterias, ¿está? Ahí arriba, sí te vas a fijar y si ves que está aumentado, por ejemplo, ahorita vas a hablar de aneurisma. En este caso, no. En este caso, después vamos a ver que son casos más específicos de las patologías que llevan a eso y no es realmente raro, ¿sí? Porque vamos a ver pacientes en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad de base común, como por ejemplo son los pacientes enfisematosos. ¿Está? Recordad, siempre acá les dice fisiológico hasta 22, 23 años y después de eso, recuerden ya que es patológico. Muy bien.
Esta me van a decir, ya hablamos de esto, ¿qué es lo que les llama la atención acá? A ver, chicos, ¿qué les llama la atención? ¿Cómo son los campos? ¿Se ven simétricos en cuanto a su densidad? ¿Un lado es más opaco que otro? El lado izquierdo parece más opaco. Bueno, ¿y a qué te parece que podría deberse eso? ¿Te parece que hay una condensación o te parece que hay una superposición de alguna estructura? ¿De qué? De ¿Me la dicen más? mamaria Sí, puede ser. sí, así mismo. Entonces, este es el caso que nosotros discutimos ya de la paciente mastectomizada, donde hay que realmente observar muy bien porque no hay una simetría, ¿sí? Desde el momento que no hay una simetría, fíjense que es mastectomizada al lado derecho, entonces el lado izquierdo, al conservar la mama, hace de que haya una estructura más con respecto al otro lado, entonces se ve más blanco, ¿sí? Se ve más blanco ese lado del campo medio e inferior, se ven más opacos, ¿verdad? Con respecto al campo medio inferior derecho. Entonces nosotros podemos malinterpretar y hablar de una opacidad difusa a ese nivel, ¿verdad? Y creer que hay un infiltrado cuando en realidad es la sombra mamaria, ¿verdad? Que solo tenemos de un lado. Esta es una paciente mastectomizada. ¿Sí? Por eso fíjense siempre todo el contexto del paciente, más todavía porque acá lastimosamente la gente no se acostumbra a poner el diagnóstico o el motivo que les lleva a pedir el estudio. Entonces muchas veces nosotros tenemos el nombre, apellido de la paciente, edad, hasta ahí, ¿verdad? Máximo, y ya el estudio, radiografía tal que pidió, pero no nos pone el diagnóstico de eso, ¿verdad? Porque sería súper fácil si nos dice control de paciente mastectomizada o paciente postoperada por CA de mama, entonces ya enseguida, ¿verdad? Sabes ya lo que va a ver, lo que no va a ver, ¿está? Te vas a fijar mejor en esas cosas. Pero por eso siempre hay que, todo el panorama, todo lo que tienen que mirar, ¿sí? Profe, ese sería el caso cuando ponen en la orden así, descartar tal cosa o... Sí, eso eh, siempre hay que poner, porque no es que uno, lo que pasa es que mucha gente quiere que uno haga imaginología, como yo digo, ¿verdad? Mucha gente como que te prueba a ver qué tanto ves, pero en realidad lo que no se da cuenta es de que para todo, en todo lo que uno haga en esta vida, ¿verdad? Por supuesto que si hay indicio de algo, eso te lleva a tener más concentración y más detalle en lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, si vos me decís control de una paciente con CA de mama, por ejemplo, yo me voy a mirar minuciosamente hasta el último nodulito que pueda haber, ¿verdad? Si vos me decís, por ejemplo, control de una paciente conocida cardiópata, qué sé yo, ¿verdad? Entonces me voy a mirar si no hay algún signo de edema, me voy a mirar las siluetas, expensas de quién, ¿sí? Porque no, uno evalúa todo realmente, todo el contexto, pero cuando uno sabe más o menos qué le motivó a hacer el estudio, entonces uno entiende dónde uno tiene que poner mayor énfasis, ¿entienden? Y también porque muchas veces, como el caso que les dije del timo, apoyarse, saber que hay una clínica infecciosa, nos hace hacer el diagnóstico diferencial y guiarles mejor, ¿verdad? A los médicos tratantes, ¿sí? Que sepan realmente hacia qué va, hacia qué diagnóstico, en el caso de que haya unos diagnósticos diferenciales o en el caso de que podamos ya un diagnóstico de certeza, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico, la confirmación ya se da por el método, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil si vos tenés clínica en que apoyarte, ¿sí? Muy bien. Pasamos. ¿Qué observa de particular? Dice en la siguiente. ¿Qué les parece? Técnicamente, ¿qué les parece?
Chicos, técnicamente primero díganme qué les parece esta placa. Profe, ya no se ve tu pantalla, creo. No se ve la imagen, profe, o sea, no se ve la proyección de Ah, la en pantalla. serio. Bueno, Ahora salido. Voy a poner compartir. Disculpen, a veces así. Muy bien. Les muestro otra vez. Ahí está. ¿Qué les parece técnicamente? ¿No hay como unos clips en el esternón, profe? Sí, muy bien. Eso son suturas metálicas. De un paciente postoperado la parte cardíaca. Vieron que está cuando hay que cortar el esternón, entonces estas son las suturas que van a ver que ya les hace pensar que tuvo una cirugía cardíaca. ¿Está? Eso es lo que estaría mal, lo que saldría de lo que es normal y que ustedes tienen que sí o sí decir, ¿verdad? Mencionar que ven esas suturas. Pero técnicamente quiero que me digan si les parece que está bien o está mal esta placa. Sí, sí está grande la silueta cardíaca, pero o sea, sí, podés ver perfectamente ya sin medir porque si te pones a fijar, eso sí o sí es más grande que la mitad de tu tórax, ¿sí? Más grande que la mitad de un EMI, pero tenés luego los hilos de sutura que ya te hacen pensar que es un paciente cardiópata, ¿verdad? Entonces, va todo el contexto. Ahora, técnicamente quiero que me digan si está bien o está mal esta placa. No está descentrada, profe. Está un poquito rotada, sí. ¿Decimos centrada o decimos rotada, sí? Está un poquito rotada. Pero yo la placa de tórax, ¿para qué hago? ¿Qué les dije? ¿Qué es lo que yo quiero evaluar realmente con la placa de tórax? Parénquimas pulmonares, ¿sí? Eso es lo que realmente a mí me importa. Entonces, para ver parénquimas pulmonares, esta placa está súper bien, ¿sí? Súper bien. Se ve perfectamente toda la trama vascular, de arriba a abajo, se puede evaluar súper bien lo que es la parte pulmonar. Entonces, técnicamente pasa, ¿está? Profe, ¿te puedo hacer una consulta así fuera de Sí, contexto? sí, sin problema. A mi papá pues le hicieron eso, ¿verdad? Lo de los clips que mencioné en el esternón. ¿Eso ya se queda así para siempre? Sí, así se queda. Exactamente, eso ya no se entra a retirar. A pesar de que eso puede que dosifique un poquito más con el tiempo, igual la fuerza que uno hace, viste que siempre la caja torácica se expande cuando uno respira, cualquier esfuerzo que pueda hacer, eso se queda ahí, ¿sí? Es una forma de cerrar justamente otra vez y nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona joven que una persona mayor, ¿verdad? Con el tema de la dosificación, entonces esa es una sutura que queda, o sea, siempre ya va a estar ahí, pero no hay ningún drama con eso porque si bien es una estructura metálica, no es móvil, por ejemplo, no tiene drama, qué sé yo, por decirte, no va a poder entrar al resonador, sí puede entrar, porque no se va a mover, ¿sí? Ahora, si tiene marcapaso, eso ya es otra cosa. Pero si tiene sutura, nomás si tiene el hilo ese metálico, eso no se va a mover, así que no hay drama con eso, ¿está? Entonces resonancia y eso se puede hacer Por eso te digo, normalmente. si es solamente por ese hilo de sutura que te preocupas, eso no hay drama. Pero depende de lo que tenga. Por ejemplo, por decirles, si tiene, por ejemplo, una bala, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no puede entrar al resonador porque esa bala se puede mover, ¿verdad? Por el magnetismo puede mover y puede dañar las estructuras, ¿sí? ¿Entienden? Por ejemplo, el marcapaso puede descalibrar, ¿sí? Entonces, por eso tampoco puede entrar a un resonador. Pero si tienen algo metálico, pero que está fijo, no hay drama porque eso no se va a mover, ¿sí? Eso no se va a mover. Ahora, el drama pasa por otro lado. Por ejemplo, tener una prótesis de cadera, eso es fijo. Si entras al resonador, no se va a mover, no va a dañar nada. No hay problema por ese lado. Ahora, el problema es que produce mucho artefacto, ¿verdad? Entonces, hay que ver bien qué tanto beneficio, qué tanto vamos a poder observar porque produce mucho artefacto. Pero hoy en día, por suerte, ya no hay tanto drama porque más o menos
todos los materiales de hoy en día se están usando de tal forma que puedan entrar al resonador, o sea que no sean materiales magnéticos, ¿verdad? Entonces ya no hay tanto drama, salvo ciertos casos, como les digo, por ejemplo, el marcapaso que hasta hoy se puede descalibrar, entonces ya no hay drama con eso, ¿sí? Pero eso se queda así, no se retira. No son como los puntos así superficiales de partes blandas, porque eso está en hueso. Eso no está en partes blandas, eso está cerrando el esternón, ¿sí? Gracias, profe. No es nada. Bueno, y fíjense acá entonces en la última diapositiva, fíjense, así como les dije antes, que se llama luego botón aórtico, porque así es como se ve, como si fuese que le cortaste transversalmente al callado, entonces se ve como un botón, ¿sí? Este botón nosotros tenemos que medir desde la línea media vertical, que sería una línea que pasa por la apófisis espinosa, hasta el contorno externo izquierdo, ¿verdad? Y eso tiene que tener tiene que ser menor a 4. Si es mayor a 4, entonces hablamos de botón aórtico prominente y hay que hacer ya una evaluación más detallada y con otro método para ver si no estamos frente a un aneurisma. Y fíjense lo que muestran las flechitas. Ahí arriba está mostrando callado, ¿verdad? Esas dos flechitas arriba muestran el botón aórtico, es el callado donde está dando la vuelta. La flechita blanca abajo, ahí está bajando la aorta. Fíjense, las flechitas negras muestran la aorta descendente ya, ¿sí? Y muestra todo ese contorno. Normalmente no se ve ese contorno de la aorta descendente, ¿sí? Normalmente nosotros de ese lado izquierdo, que es lo que vemos solamente los arcos, ¿verdad? El arco que corresponde al arco cardíaco, justamente, el arco aórtico, perdón, el de la arteria pulmonar y el del ventrículo, ¿verdad? Normalmente no vemos esa aorta descendente bajando. Cuando vemos, ¿verdad? Hablamos entonces de lo que dice acá, aorta desenrollada, ¿sí? Que es cuando su contorno sobrepasa el borde de la columna. Normalmente no suele ser así. Pero no es tampoco anormal, se ve generalmente en personas flaquitas, por ejemplo, y grandes, mayores, o sea, pacientes añosos, ya se suele ver porque suelen tener una aorta mucho más elongada y tortuosa, entonces ya se ve, ¿sí? Y la descripción es solo eso, aorta desenrollada para saber a qué se debe esa estructura que está bajando. ¿Está? ¿Se entendió todo, chicos? Por mi parte, sí, profe. Muy bien. Cualquier consulta que ustedes tengan, pueden seguir haciendo igual la siguiente práctica, porque recuerden, esta es la parte más importante, hablando de unidad torácica, ¿verdad? Que ustedes entiendan primero lo que es normal y cuáles son los parámetros para poder después interpretar algo patológico y caracterizar y localizar esa lesión. ¿Está? Entonces, esto tienen que entender súper bien. Siempre se va a estar pasando un poquito antes, ya se le va a estar dejando en el Classroom, entonces si por ahí ustedes ya quieren ir mirando antes, pues de hecho esto está hecho como para que ustedes miren solitos, por eso les muestra, les habla y después les dice otra vez que ustedes solitos traten de encontrar tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, pueden ir mirando antes para que les sea más fácil, más dinámica la práctica y ustedes puedan realmente ya ir sacando dudas en el momento, pero a veces como que ahora ustedes van a tipo mirar todo y después para la siguiente práctica van a tener otras dudas sobre esta clase, ¿verdad? Entonces, si por ahí miran ya, por ejemplo, viernes o sábado temprano antes de la clase, entonces ustedes ya van a saber más o menos qué es lo que les está costando más y ya van a poder hacer más consultas al respecto, ¿sí? Siempre la clase práctica tiene que ver también con la clase teórica anterior, entonces siempre vean la clase porque las teóricas van a ser virtuales, entonces siempre vean las clases teóricas antes, porque si no tienen luego idea de lo que se va a ver es mucho más difícil, ¿está? Y acostúmbrense a aplicar los términos según el método, ¿está? Esos son mis consejos. Muy bien, chicos, espero que les haya servido esta práctica. Vamos a ver si la próxima clase es virtual o es presencial. Yo creo que ha de ser presencial, ¿sí? Espero